Todos compartimos la misma pesadilla, que se tape el inodoro. El baño se transforma en un caos, por eso hoy día les voy a mostrar las 4 soluciones más eficientes de destapar este problema. Para que esta solución sea lo más didáctica posible, cortamos por la mitad la taza de un inodoro. Le pegamos esta lámina de acrílico y lo sellamos con silicona. Así podemos ver por dentro cómo funciona realmente un inodoro. Cuando tiramos la cadena, sale agua del estanque hacia el inodoro, creando un flujo suficiente para transportar todos los desechos orgánicos a través del sifón hasta la cañería de desagüe. ¿Y qué pasa cuando en el sifón hay material orgánico, basura o papel que obstruye el paso del agua? Se tapa el baño. Podemos cruzar los dedos para que se arregle solo o podemos intentar ocupar una herramienta de apoyo. Vamos a comenzar por la más popular de todas, el sopapo, o sopapa o desatascador. Según donde nos estén viendo, seguro tiene un nombre diferente. Lo ponemos en 45 grados, la idea es que cubra toda la superficie interior del inodoro y hacemos presión unas 10 veces con fuerza moderada. Esta herramienta lo que hace es succionar y luego empujar el agua. Al hacer esto se pueden desatascar obstrucciones pequeñas y medias. Si el agua no corre, hay que volver a intentarlo siguiendo las mismas instrucciones. La verdad es que por más fácil que se vea, es la mejor solución a la gran mayoría de los casos y por eso es tan común verlo en los baños. Otra herramienta menos común pero con mayor poder es el destapador de presión. Seguro que después que lo veas en acción vas a querer tener uno en tu hogar. Para destapar, esta herramienta tiene un manómetro que genera presión de aire a través de una bomba manual. Debemos bombear durante unos segundos y ya está lista para funcionar. Se debe poner al igual que el sopapo, generando un sello. Y luego solo queda presionar el gatillo. Al ejercer una gran presión, el agua debería correr inmediatamente. Al liberar aire a gran velocidad, lo más probable es que salte agua. Por eso te recomiendo que no la uses cuando la taza está con el agua hasta arriba. Es mejor esperar unos minutos a que baje. Esta alternativa es una gran solución para liberar obstrucciones más complejas. También existe otra alternativa que tiene un sistema de bombeo incorporado. Funciona con los mismos principios, pero su diseño es distinto. La pondremos a prueba en un baño real para ver cómo actúa en términos de potencia. La verdad es que cumple su trabajo de excelente manera y es una muy buena alternativa en un menor tamaño. Ahora, si de soluciones definitivas se trata, probablemente esta es la que mejor hace el trabajo. La sonda destapadora. No es muy común encontrarlas en las casas porque tiene un gran tamaño, pero sin duda es la herramienta que siempre tiene un fontanero. Consiste en un cable metálico que atraviesa las cañerías y al introducirla no ejerce ni presión ni succión, sino que más bien va moviendo los elementos que hacen que la cañería esté tapada. Esta sonda destapadora en particular tiene una curva protegida con goma para no dañar la porcelana. Cada modelo puede cambiar, pero generalmente basta con solo girarlo para que se vaya abriendo camino a través del sifón. Ya sea por succión, por presión de aire o por tracción, ya conoces 3 métodos para destapar un inodoro. Como consejo, si estamos ante una taza que está tapada y el agua no fluye, les recomiendo no ocupar ni limpiadores ni químicos, ya que eso, si está muy tapado, después le va a generar problemas para retirar el agua que está con químicos. Como siempre, les dejo el link con todo lo que ocupamos en la descripción de este video. Suscríbete al canal y recuerda que todo lo que necesitas para tu hogar lo puedes encontrar en las tiendas Soymac, en nuestra app y en soymac.com. Nos vemos, chao, chao.